Oncología. Doctor, ¿cómo le va? Nelson lo saluda por Radio Rivadavia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo. Bueno, para que usted le explique al público qué es el cletodima, antes de saber qué puede producir en la gente, ¿sí? Bien, es un plaguicida. Dentro de los plaguicidas nosotros tenemos los insecticidas para los insectos, los herbicidas para las plantas, los raticidas. Este es un plaguicida de tipo herbicida, o sea, como bien mencionaste, para las plantas puntualmente, que tiene algunas características propias que hacen que se destruyan ciertas malezas que se utilizan para erradicar en el campo y en las cosechas, ¿no? Claro, está esto claro. ¿Se utiliza en forma líquida? ¿Se utiliza en forma aerosolizada? Se utiliza en forma líquida o aerosolizada. En este caso, por supuesto, lo que se produjo aparentemente es una combustión, o sea, claro, es un producto que está marcado como inflamable, ¿no? Con lo cual es probable que se haya producido la combustión de este producto con el desprendimiento de estos gases, y con todo lo que aconteció. Correcto. Doctora, diga, ¿qué riesgos esto tiene para la salud humana? Esto es una sustancia cáustica, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que irrita, que quema, que lastima principalmente las mucosas y las zonas de contacto, sea por ejemplo en la piel, sea por ejemplo a nivel inhalado, ¿no? En lo que sería la laringe, la tráquea, los ojos, y por supuesto, en caso de que haya un incendio, como en este caso, se liberan otros gases tóxicos, que ahí es donde quizás radica el peligro, la famosa nube tóxica, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos peligros? Y se puede formar monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, amoníaco, óxido de azufre, cloruro. Son una mezcla de gases que, por supuesto, agravan más todavía el efecto irritativo que ya de por sí tiene el cletodima. Claro, correcto, porque además, el monóxido de carbono es altamente dañino, ¿no? Obviamente al aire libre se disipa, pero efectivamente es una partícula altamente dañina, ¿no? De la salud humana. Sí, sin duda. El mayor riesgo, por supuesto, siempre son las personas con quizás cierta susceptibilidad bronquial previa, ¿no? Claro. Eso sería personas con enfermedad pulmonar crónica, asmáticos, que pueden hacer cuadros más graves, ¿no? Pero siempre que hablamos de gases tóxicos hablamos de concentración, tiempo de permanencia con ese gas y ambiente, cuán cerca estuvimos y cuánto tiempo estuvimos encerrados con la fuente, ¿no? Claro. En este caso de dispersión hay una nube que va provocando estos fenómenos irritativos que provocaron en la población. Claro, correcto. Por lo cual el alerta a la población es importante porque hubo muchas consultas de gente al hospital y hubo gente que se tuvo que internar, Sí, sin duda, y como mencionaba, principalmente aquellas personas que ya tengan una patología pulmonar preexistente, tienen que tener mayor recaudo, ¿no? Porque estas nubes tóxicas, podríamos decir, provocan esto, o sea, que se puedan cerrar los bronquios y que terminen con cuadros de broncoespasmo severo, y otras complicaciones que pueden derivar en una guardia. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento de esto? No, en caso de fenómenos irritativos se administra oxígeno. Por supuesto, lo más importante es alejarse de la fuente, en este caso de la nube, lo más rápido posible, evitar, por supuesto, el contacto. Y si hay ya afección, es oxígeno. En algunos casos se valora la utilización de corticoides para bajar el edema. Claro. Eso dependerá del caso puntual y de la sintomatología que se desarrolle, ¿no? Claro, correcto. ¿Hay descrito casos que hayan representado riesgo para la vida de las personas? No está descrito como un tóxico que sea mortal, ¿sí? Así tampoco como está descrito como cancerígeno, al menos no hay estudios suficientes, pero siempre hablamos de concentraciones. En caso de una ingesta, por ejemplo, intencional, por ejemplo, para tratar de quitarse la vida, eso es probable que sí termine en un cuadro grave, ¿no? Claro, correcto. Es decir, hablamos de otra situación. Claro, una situación potencialmente, cuando dijo el doctor Dadí que es cáustico, si se bebiera, eso produce fuerte daño a las mucosas, ¿no es cierto? De la laringe, de la faringe, la laringe y demás, y eso muchas veces genera cuadros irreversibles, ¿no? Sí, sin duda, perforaciones, lesiones graves, y también tienen, como muchos plaguicidas, utilizan como vehículos a los hidrocarburos, que son los derivados del petróleo, que también tienen sus efectos tóxicos, con lo cual acá tenemos un doble juego tóxico, podríamos decir. Perfecto, fantástico. Bueno, importante para que la gente lo sepa, ¿no es cierto? Sí, dale, Amelia, sí. Amelia Troisi lo saluda. Además, vecina del lugar donde ocurrió eso, para muchos de los vecinos que están ahí esa noche, lo que hicieron fue poner trapos mojados
toallas mojadas en los bordes de las puertas y cerrar las ventanas por temor a que, porque nadie sabía qué era, claro. Y la otra cosa es saber si tiene un efecto residual, porque eso ocurrió en un lugar donde hay muchas casitas y son muchos barrios pegados, y la gente lo que se pregunta es si esto va a tener alguna consecuencia futura en los próximos días. Bien, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias. Sí, por supuesto, inicialmente lo que hay que hacer es evitar el contacto, cerrar puertas, ventanas, evitar, por supuesto, que ingrese ese gas, ¿no? Es importante la información rápidamente a la comunidad para que sepa también qué es lo que está sucediendo, claro. ¿No? Que eso tiene que ser implementado rápidamente. Y esto tercero que me comentás va a depender un poquitito de la concentración y de la dispersión que hubo, ¿no? Claro. Hay maneras que utilizan las fuerzas de seguridad para poder rescatar, ¿no? Este tipo de tóxicos y absorberlo, ¿no? Se utilizan elementos para absorberlo y descartarlo, no puede quedar en el ambiente porque puede permanecer en el suelo y demás, con lo cual puede generar un doble efecto a futuro. Claro, el episodio además genera el interrogante, este es un interrogante que compartimos en voz alta con el doctor Dadik, de cómo es el control de los camiones que transportan esta sustancia, quién lo controla, porque ahí aparentemente la sustancia iba en situación líquida, en estado líquido, y algo hizo un aumento de la temperatura y demás que se transformara en algo gaseoso, y por lo cual se generó el incendio y lo que puede haber sido una explosión todavía mucho más grave, ¿no? Sí, sin duda, todas estas sustancias que son nocivas tanto para el ambiente como para los humanos, tienen que tener mucho cuidado, mucho control, ¿no? De hecho, hay hojas de seguridad, pictogramas, imágenes que uno utiliza para tratar de clasificar estas sustancias de más a menos peligrosas, ¿no? Y en función de eso tomar los recaudos necesarios. Claro, correcto. El barbijo era un instrumento útil, ¿no? Sí, igual siempre dependiendo del tipo de gas, la concentración y lo cercano a la fuente puede servir o no. A veces el barbijo no alcanza. No alcanza, claro. No alcanza. Necesitamos equipos de mayor protección de la vía aérea, claro. En algunos casos incluso que tengan circulación propia de oxígeno, que es lo que esas máscaras especiales, claro, sí, ¿no? Claro, sin duda. Máscaras especiales que tienen un buen filtrado y que además en algunos casos tienen oxígeno propio el mismo equipo, no utilizan oxígeno del ambiente, ¿no? Perfecto. Doctor Dadik, ha sido usted muy didáctico, así que muchísimas gracias por ilustrarnos. No, por favor, ustedes por la comunicación.